Es increíble. Han pasado ya 6 meses desde que se me ocurrió la idea de hacer un podcast y 2 meses y medio desde que lancé el primer capítulo de esta primera temporada. Y lo cierto es que ha sido un viaje intenso, revelador y profundamente mío. Este proyecto se ha convertido en mi propio laboratorio creativo, un espacio para probarme, observarme y entenderme. Empecé desde un impulso interno, sin estructuras, sin estrategias, sin redes sociales, solo con una idea clara: hacer 12 capítulos y ver qué pasaba. En el camino he ido compartiendo ideas, reflexiones, experiencias, pero sobre todo he descubierto algo súper importante: que mi verdadera esencia para compartir no está tanto en los temas que trato, sino que está en mi modo de ver, analizar, entender y traducir el mundo que nos rodea. Como tengo claro que me pasaré el resto de mi vida en construcción, quiero que este capítulo sea justamente una buena muestra de ello. Así que lo voy a enfocar en compartirte todo lo que he ido aprendiendo mientras lo hacía. Además, me parece una forma súper bonita de cerrar esta primera etapa. Yo soy Laura Martínez y te doy la bienvenida a Despeina tu mente, tu manual de desobediencia interior. ¡Comenzamos! Hace solo 6 meses no tenía ni la más remota idea de nada de este mundo podcastero. Empecé de cero patatero. No tenía absolutamente ningún conocimiento de programas de edición de audio, ni de micros, ni de decibelios, ni de ecualizadores, nada de nada. Así que cada capítulo ha sido como un máster acelerado. De hecho, todos los capítulos, el tema, el guión, la grabación, la edición y la postproducción, los he ido haciendo la semana justo antes de publicarlos. Haciéndomelo todo yo, ahí colapsando todos los créditos del final. A día de hoy no soy ninguna experta, pero lo que sí puedo decir es que he aprendido a producir mi propio podcast con una calidad bastante decente, de lo cual me siento súper orgullosa. Y este aprendizaje técnico ha sido más importante de lo que parece, porque reafirma con hechos uno de mis pilares de vida, y es que si quiero algo, puedo. Da igual que no sepa, que no tenga ni idea de por dónde empezar, que sea difícil, que empiece de cero o me vaya haciendo mayor. Me reafirmo: si se quiere, pero de verdad de la buena, se puede. Animarme a empezar sin estructura y permitirme ir aprendiendo sobre la marcha fue lo que hizo que no me quedase atrapada en el mayor asesino de proyectos: el ya lo haré cuando esté lista. Y es algo que me pongo muy en valor, ya que tiendo al perfeccionismo, y el perfeccionismo es justamente la antesala del nunca sentirse preparado. Lo planteé así, con 12 capítulos, porque antes de ir a por más necesitaba saber si esta llamada era real, si hacerlo me llenaría de verdad, y si podía realizar el proyecto sin que se convirtiese en una carga u obligación. Por tanto, no tenía ningún plan de marketing ni de visibilidad, dado que en este primer momento no estaba buscando tanto que me escuchase mucha gente. Estaba más buscando escucharme a mí, probar si esto era mío o no. Y la conclusión a la que he llegado ha sido contundente: sí, es mío. No por haberlo hecho, sino por una frase que para mí lo resume todo, y es que yo soy haciendo un podcast. Habrás escuchado muchas veces la diferencia entre ser y hacer, y que vivimos demasiado en el hacer, cuando deberíamos simplemente ser. Pues yo aquí por fin lo he entendido, y lo he entendido porque lo he sentido. He sentido que yo soy mientras hago el podcast. ¿Y qué es lo que he sentido? Que no es una tarea ni una obligación, ni mucho menos un trabajo. Es algo que me ordena, que me enciende, que me coloca, que me hace sentir en mi sitio, que me motiva, que me ilusiona, que me ha traído una recarga de pilas tan brutal que me es imposible de explicar. Vamos, que me siento conectadísima y empoderadísima. Y aunque he metido un montón de horas, en ningún momento he sentido agotamiento, cansancio u obligación, que realmente era un miedo que tenía. Y ahora, con la experiencia de haber recorrido estos 12 capítulos, es cuando sí siento que toca ordenar más, estructurar más y buscar cómo llevar este proyecto a otro nivel. Porque ya me he demostrado que sí, que me gusta, que me llena, que quiero más. Y además he comprobado que puedo sostenerlo en el tiempo, tanto a nivel de dedicación e inspiración como también en su parte técnica. Una de las cosas más bonitas que he descubierto es que mi vida es mi laboratorio. Es donde me nutro, porque mi contenido no se crea siguiendo modas, ni algoritmos, ni tendencias. Mi contenido se crea aquí, en mi modo de ver y entender el mundo. Es decir, el día a día me da el material: una conversación, una sensación, una frase, un recuerdo, una situación absurda del martes. Todo es materia prima para mi mente. Ahora, al realizar el podcast y tener que sacar de manera ordenada y entendible todo lo que hay dentro de mí, he comprendido cómo funciona mi cabeza cuando observa la vida. Mi mente ve algo cotidiano, algo que puede resultar humilde o incluso pasar desapercibido, y de ahí reconoce su importancia y extrae un concepto. Lo desmonta entero, lo analiza desde 1000 ángulos distintos y después lo vuelve a montar a su manera. Es decir, mi mente, el modo Lego, desmonta, reinventa y crea una nueva manera de ver.
Y ahí he descubierto que está mi valor, y ha sido la mayor revelación de esta temporada para mí, porque ahí está mi verdadera esencia, en cómo miro, en cómo interpreto, en cómo desmonto y vuelvo a montar la realidad que yo percibo. Y lo mejor es que como mi inspiración se nutre del día a día, se convierte en fuente inagotable. Otro aprendizaje enorme que he hecho ha sido entender mi relación con mi voz. Mi voz me ordena, me aclara, me limpia, me conecta. Cuando hablo pienso mejor, cuando me escucho me entiendo y cuando me entiendo me transformo. Y lo más importante, he dejado de censurarme. Antes tenía miedo de sonar demasiado intensa, demasiado profunda, demasiado yo. Ahora precisamente eso es lo que más valoro de mí. Mi intensidad ha dejado de ser como una especie de defecto para convertirse en mi sello. También he tomado conciencia, pero de la buena, de la de verdad, de que no le voy a gustar a todo el mundo. Esto ya me lo sabía en la teoría, pero no es lo mismo saberlo que vivirlo. Por mucho cariño, pasión y honestidad que le ponga a lo que hago, siempre va a haber a quien no le va a gustar. Y es lo normal. Lo anormal sería lo contrario. Ya me preparé emocionalmente para esta cuestión. Nunca me había expuesto, ni mucho menos en voz contando cosas más del ámbito interno. Además, mucha gente de la que me conoce de toda la vida no tiene ni la más remota idea de esta parte de mí. Y obviamente me daba miedo ser juzgada. Creo sinceramente que este es el primer temor que tiene cualquier persona que se lanza con un proyecto online. En esta primera fase solo he compartido de manera orgánica, es decir, tú me escuchas porque yo te he pasado el enlace, o porque alguien al que yo se lo he mandado te lo ha reenviado. Ese ha sido mi alcance inicial. Todo según lo previsto. Y aún así, el 99% de los feedbacks que me habéis dado han sido abrumadoramente buenos, de los cuales os estoy súper agradecida. Y ese 1% que no ha resonado confirma lo evidente, que lo mío no es para todos. Y ahora, después de echarme a andar y vivirlo, puedo afirmar sin problema alguno que tampoco necesito que lo sea. Pero como es muy posible que sí que llegue un momento en el que reciba malos comentarios, he analizado este tema y he llegado a una conclusión. A mí realmente no me molesta que a alguien no le guste mi podcast o cualquier otra cosa que haga. Lo respeto profundamente y además es totalmente lógico. Lo que sí me puede llegar a molestar es otra cosa, y es que alguien que recibe algo gratuito, porque un podcast, por ejemplo, es eso, un regalo, y que no le guste, perfecto, cero problemas. En vez de irse sin más, decida dejar un mal comentario. Eso como que desde mi ética me descuadra, ¿no? Y ahora ya no solo lo digo por mí. Mi aprendizaje ha ido mucho más allá, y lo amplío a cualquier persona que regale su tiempo, su experiencia, sus conocimientos. Mi ética dice, si te regalan algo y no te aporta, vete, sin ruido, sin ensuciar, sin restar. Es cierto que Internet ha democratizado muchísimas cosas, entre ellas el poder opinar, pero desde mi punto de vista no siempre se usa adecuadamente, ya que da altavoz a gente tóxica para esparcir sus propias miserias, que pueden desprestigiar y tirar por tierra horas de dedicación y trabajo de muchas personas. Por eso, te lanzo una reflexión sobre cómo cada uno, aportando nuestro granito de arena, podemos construir un mundo mejor si cuidamos más nuestra forma de comportarnos, en este caso concreto, cuando opinamos sobre lo que hacen los demás. Y ojo, que soy una firme defensora de respetar el derecho que tiene todo el mundo para opinar, faltaría más, pero eso no implica que todas las opiniones me parezcan respetables. Y aquí hago una matización súper importante, porque una cosa es dar una opinión tóxica que no tiene ninguna intención de aportar nada, y otra muy distinta son las opiniones, reseñas y comentarios constructivos, que incluso pueden nacer de una posición totalmente contraria o una manifestación de disconformidad, porque estos pueden abrir debates maravillosos llenos de visiones y matices nuevos que nos ayuden a todos a crecer, mejorar o aprender. Además, mi proyecto nació con esa intención, de abrir espacios, no de cerrarlos, de dar voz a todo aquel que quiera aportar, y aportar es justamente eso, sumar, no restar. Por lo tanto, la clave no va a estar en evitar los malos comentarios, eso es imposible, sino en hacer que no me afecten, que no toquen mi autopercepción y que mi energía siga limpia para que me permitan seguir compartiendo lo que realmente me nazca, sin edulcorar mi discurso o maquillándolo para evitarlos. Porque ahora sí que tengo claro que no se necesita gustar a todos. Solo se necesita ser uno mismo, porque cuando eres auténtico, quien no es para ti se va solo, quien sí es para ti se queda, y tú no tienes que fingir ser quien no eres. Otro aprendizaje gigantesco que he hecho y que también ha venido de la mano del podcast es que me invitaron a hacer una ponencia en unas jornadas de emprendimiento. Lo reconozco, aquí mi ego protector casi me la lía. Cuando me llamaron e intuí que me podían proponer algo así, lo primero que me vino a la cabeza fue decir que no, que era muy pronto, que no estaba preparada, que nunca antes había dado una charla y bla, bla, bla. Pero lo pillé justo en ese momento y le dije, a ver, bonito, muchas gracias por intentar protegerme de lo desconocido,
pero aunque no sé lo que me van a proponer, yo voy a decir que sí. Así que acepté, y menos mal porque fue un éxito. Y ahí estuve yo, dando mi primera ponencia. Y como la temática era sobre el emprendimiento, la enfoqué en compartir todo lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran hace ya pues casi 25 años de cuando yo emprendí. Y fue brutal, me conecté conmigo misma y hablé desde el mismo sitio del que hago este podcast, desde mi verdad, desde mi experiencia y desde mi manera de ver las cosas. Al principio, fruto de mi propia inexperiencia, iba a ir a pecho descubierto, ahí, sin presentación ni nada, solo hablando yo. Dar la charla me producía cierto miedo, y al analizarlo, descubrí que mi miedo era quedarme en blanco y no saber seguir con la charla. Eso ya no era como el podcast, que si te confundes lo puedes volver a grabar. Era más como hacer una foto con una cámara analógica que te la juegas a un clic. Así que buscando cómo disipar mi miedo, pensé en hacer una presentación visual. Y ahí es donde pensé, lo mismo las presentaciones no son tanto para el público, sino que son más para que el ponente tenga un guión y no se pierda. El caso es que hacerlo me apuntaló muchísimo la seguridad, porque ya sabía que si me quedaba en blanco, podía mirar la pantalla y de ahí continuar. Fíjate, si me conecté, que me había puesto una marquita en la mitad de mi presentación para calcular cuándo tendría que llevar más o menos media hora y me lo salté, sin darme cuenta. Y cuando ya quedaba poco para terminar y miré el reloj pensando que me había comido toda la charla en 15 minutos, tan solo me quedaban 10. Esa experiencia me quitó de golpe los pocos miedos que me quedaban sobre el tema de exponerme. Y creo que era algo que tenía que hacer para poder continuar con la fase 2 de mi proyecto, donde lógicamente habrá más exposición. En la charla también me di cuenta de algo curioso, y es que a diferencia de otros ponentes, yo no me presenté con mi currículum. Y cuando los escuché pensé, hostia, si yo no he dicho nada sobre eso, y aquí en el podcast tampoco lo he hecho. Y claro, me pregunté por qué. Si había algo de falsa modestia o de pudor, pero no hay nada de eso. La respuesta es mucho más sencilla. Me di cuenta que a mí, personalmente, me da bastante igual el currículum de los demás y cuando me hablan no me transmiten nada. Si no me inspiran, si no me remueven. En ese caso, su formación o méritos me importan poco. Para mí el currículum va impregnado en la persona. Y cuando alguien habla es donde te lo muestra. Así que entendí que como yo no necesito que me lo cuenten antes para captar mi atención, pues no sentí necesidad de hacerlo, porque mi atención la van a obtener siempre por lo que me cuenten. Una de las cosas que más agradezco a este proyecto es que me ha ayudado muchísimo a reafirmarme. Siempre he querido el mí, pues ahora más. Pero una cosa es tener confianza en ti y otra muy distinta es confirmarla con hechos en situaciones nuevas. Haciendo este podcast me he dado cuenta de algo muy importante, y es que ya no siento la necesidad de pedir permiso para ser como soy, para pensar como pienso, para decir lo que digo, para mirar el mundo desde donde lo miro. Antes, quizás sin darme cuenta, había una parte de mí que dudaba más, ¿no? Que se cuestionaba más si esto toca, si esto se puede decir, si esto será demasiado, si esto puede molestar. No por inseguridad, sino como por una especie de ajuste constante al entorno. Pues bien, recorrer este camino me ha colocado en otro lugar. Un lugar mucho más limpio, en el que acepto no gustar ya con total normalidad, acepto todas las críticas constructivas y sé que me trabajaré las destructivas para no llevármelas a lo personal. He elegido los temas que me han ido fluyendo, he compartido mis opiniones y reflexiones profundas, a veces incómodas y a veces contrarias a lo establecido, y no ha pasado nada malo. Al contrario, me ha hecho reafirmarme en que mi criterio interno es fiable. Así que ya no necesito pedir autorización externa para existir como soy, no necesito suavizarme para encajar y no necesito justificarme por cómo pienso. Y eso para mí también es uno de los regalos más grandes que me ha dado este proyecto. También quiero mencionar que el tesoro más grande que me llevo son vuestros feedbacks, diciéndome cosas preciosas, animándome a seguir, valorando lo que aporto, incluso diciéndome que he puesto palabras a lo que teníais en mente y no sabíais expresar. Eso me ha confirmado que no estoy sola, que hay más personas que vibran en esta frecuencia de profundidad, honestidad y de búsqueda interna. Personas que también se cuestionan, piensan y desmontan el mundo. Y conectar con vosotros ha sido precioso. Por eso espero que cada día vayamos siendo más, para crear esa comunidad con la que se inició este proyecto. Así que gracias a las personas que confiasteis en mí para dar la charla, a todos los que me habéis llamado, escrito o mandado audios para agradecerme hacer mi podcast. Gracias de corazón, porque desde el primer capítulo me habéis hecho sentir que mi proyecto tiene un verdadero sentido. Esta primera temporada, como digo, ha sido un laboratorio, un espacio para probarme, ordenarme y comprobar si esto era mío. Y ahora, sabiendo que sí y que puedo sostenerlo, siento que toca dar un paso más. No por prisa ni por ambición, sino porque mi verdadero propósito siempre ha sido crear comunidad. Y cuando algo te nace tan de verdad, es cierto que llega un momento en el que ya no quieres guardártelo solo para ti y te apetece compartirlo un poco más.
Así que mi intención es que este proyecto se empiece a abrir. Por ello, empezaré a estar en redes sociales. Eso sí, desde el mismo sitio del que nació este podcast. Sin forzar nada ni hacer nada que no me represente, con mi propio criterio, con profundidad y siempre siendo yo, le guste a quien le guste. Y por supuesto que habrá una segunda temporada, que llegará para primavera, con más estructura, más mirada y más conversación compartida. Y antes de despedirme, quiero compartirte algo personal, porque este capítulo no ha sido uno más para mí. Sin duda, ha sido el que más me ha costado hacer. No porque sea más complejo que otros, sino porque en el ámbito personal hemos vivido un momento delicado. Mi abuela, mi yaya, que en menos de un mes hubiera cumplido 101 años, se ha marchado. Sé que es ley de vida, sé que ha vivido muchísimo, sé también que ha estado muy bien prácticamente hasta el final. Y aún así, cuando llega este momento, nada de eso lo hace fácil. Todo esto me está llevando a cuestionarme un montón de cosas, preguntas que seguramente aparecerán en futuros capítulos, ya que la muerte al final también tiene su manera de formar parte de la vida. Y de entre todas ellas, hay una que estos días se ha hecho especialmente presente, porque sí, en este momento me encantaría creer que hay algo más, y que a mi abuela ya solo le espera luz, calma y felicidad. Y reconozco que incluso he imaginado que quién sabe, ¿no?, si existe ese lugar del que muchos hablan, donde quizás haya encontrado con mi abuelo, y donde tal vez puedan volver a bailar. Y no lo afirmo como una certeza, sino como una necesidad humana de encontrar sentido. Hoy no hay cierre con música. Solo dejo la única pregunta que ahora mismo me acompaña, y es que, sabiendo que esto se acaba, ¿estamos viviendo de verdad? Un abrazo, nos vemos muy pronto.